Bienvenidos a The Awakened Journalist con Emiliana Molina Fajardo, un programa de periodismo por el bien de la humanidad. Nuestra misión es empoderar, inspirar y enriquecer tu vida a través de las historias de superación personal de nuestros invitados. Entrevistamos en inglés y en español. Hola a todos, bienvenidos a The Awakened Journalist. El día de hoy tenemos el privilegio de estar acompañados por Mimi Zambrano. Ella es terapeuta de sanación ancestral y coach de programación neurolingüística y es autora también del libro Sanando a mis padres y transformando mi vida. Probablemente recordarán que la entrevistamos hace casi 2 semanas ya, pero en esa ocasión fue para hablar específicamente sobre sanando la herida de la madre. Ahora vamos a hablar sobre cómo sanar la herida del padre. Mimi nos va a explicar exactamente qué significa esta herida, cómo puede estancar la energía de fluir en la vida o la energía con parejas o a nivel laboral si no tienes una buena relación con tu padre o si tienes heridas de abandono de tu padre, ya sea física porque tu padre falleció o decidió por elección propia marcharse de su casa y dejar a su familia de una forma u otra, o si tienes heridas de abandono emocional del padre simplemente porque en esa época yo creo que a nuestros papás no les enseñaron a manejar las emociones, a procesarlas, ni se hablaba de la inteligencia emocional. Entonces hicieron lo mejor que pudieron o hacen lo mejor que pueden con el conocimiento que tienen. Y nos corresponde a nosotros generar esa conciencia para poder ir adentro y sanar todo eso que de pronto ellos no tienen todavía muy consciente o no tenían en ese entonces muy consciente. Así que Mimi, bienvenida y gracias de nuevo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Es un maravilloso tema. El padre representa algo muy importante en nuestra vida y sin embargo, cuando trabajo el proceso de sanación de papá y de mamá, siempre es la herida que más cuesta como perdonar, ¿sí? Normalmente es como más fácil llegar o ir al perdón hacia nuestra madre porque, bueno, tenemos cierta conexión con ella desde el momento que nacemos, tenemos cierta como conexión de que, oye, es mi madre, me tuvo dentro del vientre, a pesar de que no sea una buena madre, da como en teoría la vida por mí, pero crecemos por cultura de que, bueno, los padres por lo general abandonan, los padres no dan apegos emocionales, entonces crecemos como con esas patrones y creencias que nos inculcan y nos dicen, oye, perdonar, ¿por qué tienes que perdonar a aquel padre que te abandona? ¿Por qué tienes que perdonar a aquel padre que te maltrata físicamente? ¿Por qué tienes que perdonar? Y yo aquí invito a todas las personas a que escuchen este mensaje que les digo. A veces las personas nos dicen, oye, pero no perdones a ese padre maltratador, no perdones a ese padre que te abandonó. Y realmente ellos te dicen a ti eso porque no sienten la rabia, no sienten el dolor y no sienten ese resentimiento hacia el padre. Realmente cuando la tía, cuando la abuela o cuando la propia mamá dice, oye, es que nos abandonó, nos dejó, nunca estuvo pendiente de ti, realmente están creando en nosotros una enfermedad que es la rabia, el dolor y la ira. Entonces, en el momento en que yo vuelco todas esas emociones sobre un padre, que aparte que la cultura ha puesto que aquel padre que te abandona es malo, que no se puede perdonar, entonces hay muchas cosas como que se cargan de información, de creencias, de patrones, y tú dices, wow, yo no voy a perdonar a aquel padre que me abandonó, a aquel padre que hizo sufrir a mi madre, porque aparte nos ponemos en una lealtad con la madre. Yo soy leal a mi madre inconscientemente por el sufrimiento que ella ha tenido, ¿sí? Es decir, si mi padre hizo sufrir a mi madre y yo estaba bien con mi padre, yo voy a comenzar también a odiar a mi padre igual como mi madre lo hace. Y esto no lo hablo por mal de la madre, ¿no? Esto es algo totalmente inconsciente porque somos sus hijas. Es igual que fuese al contrario. Si mamá hubiese abandonado a papá, yo me voy a colocar del lado de papá, ¿verdad? Y yo voy a decir, ¿por qué mi madre nos abandona? O sea, y peor porque la madre nunca cumple mucho esa función de abandonar. Entonces es como algo, wow, como lo hace el papá, pues yo me coloco del lado de mi madre. Entonces siempre el perdón hacia el padre en nuestra cultura y en el trabajo que yo llevo haciendo durante mucho tiempo cuesta. Sin embargo, tú quieres perdonarlo, pero vuelves a pensar otra vez y dices, ¿por qué tendría que perdonar yo a un padre que me ha maltratado, un padre que ha abusado sexualmente de mí? Pero más allá de la herida del padre, es lo que tú sientes por él, porque es un odio totalmente fuerte. Siempre vamos a odiar un poquito más al papá
y en menos a la madre. O sea, siempre vamos a decir, oye, ¿por qué tengo yo la responsabilidad de perdonar a alguien que me hizo daño? Porque tengo yo que ser la que busque a aquel que no me quiere ver. Y aparte, cuando lo busco, me rechaza, me dice que no me quiere o simplemente no muestra interés. Entonces, ¿por qué yo debería perdonar a ese padre? Sí, bueno, esas son muchas de las preguntas que yo sé que todas las personas se hacen. Porque cuesta perdonar a aquel que me rechaza, aquel que me abandone, aquel que tal vez nunca me quiso tener. Totalmente, totalmente súper válido todo lo que dices, Mimi. Y hablemos entonces precisamente de algunas de esas heridas que vienen con el padre, ¿no? La herida del rechazo, por ejemplo, o la herida de abandono, pero empecemos por la de rechazo, que es la última que acabas de mencionar. ¿Cómo eso influye si no logras llegar a un perdón hacia tu padre en la energía laboral o en la energía con tus amistades o con tu pareja? ¿No? Porque al final del día, si no perdonas a tu padre por ese rechazo o por ese abandono o por lo que sea, en realidad el que está cargando el resentimiento, la rabia, la ira, eres tú. Entonces el que se está martiriando por dentro de la cabeza eres tú mismo. Exactamente. Tú sabes que hay, cuando existe la herida del rechazo, por lo general cuando sucede en la edad temprana, cuando somos muy pequeños, sentimos que ese rechazo viene por culpa de nosotros. O sea, yo pequeño no voy a diferenciar y voy a decir, oye, mi papá me rechaza por tal razón o por tal motivo. Yo no voy a saber por qué me rechaza mi padre. Si mi padre me rechaza a los 6, 7, 8 años, yo veo que él me rechaza, veo que mi mamá lo llama y le dice, oye, tienes que venir a ver a la niña, tienes que venir a ver al niño. Entonces el padre cae en mentiras de que no voy a ir, sí, te prometo que voy a ir y nunca va. Y poco a poco el padre va como cortando ese hilo o esa conexión con la hija y con la madre. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros estamos pequeños y ocurre ese rechazo, yo no sé por qué ocurre el rechazo. Entonces yo comienzo a crear como máscaras, ¿verdad? Me voy colocando como máscaras para ser aceptado. Tal vez si yo anteriormente era muy rebelde, voy a comenzar a comportarme más sumiso, ¿sí? O sea, me voy a ir ya al extralímite de ser más callado, de no hablar, de no gritar, de no decir nada, porque yo no sé qué es lo que realmente sucede, el por qué mi padre me rechaza. Si yo cuando lo veía al principio era muy extrovertido, yo voy a dejar de ser extrovertida, porque voy a pensar que mi actitud de ser extrovertida genera ese rechazo de mi padre, es decir, no me gusta porque ella es extrovertida. Entonces, comienzo a crear máscaras, ¿sí? Entonces comienzo a tener diferentes personalidades y diferentes actitudes en la niñez y esas personalidades las voy a llevar a la vida adulta. Porque el problema es que cuando tú estás pequeño y tú sufres el rechazo de un padre y no sabes por qué, tú empiezas a ir, bueno, me voy por ser callada, me voy por ser extrovertida, me voy por llamar la atención porque de alguna forma tengo que hacerle llamar la atención. Entonces crecemos con esos programas, yo no me defino y yo comienzo a crecer. Entonces yo empiezo a tener esta personalidad, comienzo a tener aquella personalidad, pero detrás de esto hay una herida. Y eso lo he hablado muchísimo en mi Instagram. ¿Qué sucede cuando tenemos una herida? Una herida que yo no he sanado se reproduce a lo largo de la vida, ¿sí? Si es una herida de rechazo, se reproducirá el rechazo. Si es una herida de abandono, se va a reproducir el abandono. Cualquier herida que yo no haya sanado con respecto a mis padres se va a reproducir. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo voy a los puestos de trabajo, cuando yo voy con mi jefe va a representar la figura de mi padre. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo un jefe muy autoritario, yo automáticamente me voy a mi padre. Oye, cuando mi padre era autoritario, a mí me funcionaba ser callada. Entonces, yo dejo que mi jefe me regañe, me grite, me maltrate. ¿Por qué? Porque a mí me funcionaba eso con mi padre. Entonces, yo me coloco la máscara de el silencio, me quedo callada, yo no digo. Si por el contrario el jefe no actúa, el jefe es muy callado o tiene cierta conducta, cuando mi padre era así, yo llamaba la atención, entonces yo empiezo a faltar al trabajo, no voy al trabajo, peleo con los amigos del trabajo. De la misma forma en como tú actúas con tu padre, o sea, las cosas que tu padre te mostró cuando tú eras pequeña, tú vas a trabajar esas mismas máscaras en base a los amigos. Por ejemplo, en las amistades, que es la energía que representa el padre. Si mi padre me rechazó y mis amistades me rechazan, ok, me rechazaron porque, por ejemplo, me visto de tal forma. Ahora voy a cambiar mi forma de vestir porque necesito que me acepten para yo no sentir ese rechazo. Entonces, en base a lo que yo voy viendo en la vida, en base a los rechazos que yo voy proyectando,
porque todos esos rechazos y todos esos conflictos que llegamos a tener en la vida con esas personas que nos rechazan o que nos abandonan, simplemente es la proyección de lo que yo he sanado con mi padre y que yo todavía proyecto la vida, porque de alguna forma la vida me está diciendo, oye, tienes que sanar para ver, tienes que dejar ir a tu padre, porque el padre representa la vida. Mientras yo no sane la relación con mi padre, mi vida girará en torno a eso, porque el padre representa la vida misma. Total, y lo que tú mencionabas obviamente de que como niños pues lo interpretamos como rechazo en ese entonces, no, porque no tenemos cierta conciencia desde que nacemos hasta los 7 años, interpretamos las cosas de una forma, y esos primeros 7 años marcan mucho obviamente la programación que tenemos de cómo percibimos los comportamientos de los demás hacia nosotros mismos y por ende entonces las emociones que nos hacen sentir esos comportamientos de los demás, ¿no? Ahí creo que algo muy interesante, Mimi, y pues tú me puedes corroborar o corregir, es que entonces para trabajar también esa herida de rechazo es entender que no es personal y que en realidad si te sientes tan rechazado tienes que trabajar ese rechazo internamente, o sea, para de rechazarte tú mismo y acéptate tú, amate tú, para que logres perdonar a tu padre y empezar a sanar esa herida. Y hay un comentario que, pues no es una pregunta, pero es un comentario que creo que vale la pena que lo compartamos, que es Divon, que nos dice, yo viví el abandono de mi madre y el juicio hacia ella fue muy duro y aún me cuesta liberarme de todo ese veneno profundo. Y yo creo que esa descripción, esa metáfora es muy buena porque en verdad uno mismo se envenena con ese tipo de resentimientos. Entonces, ¿cómo liberar ese veneno, Mimi? Y cómo trabajar esa herida, de pronto alguna herramienta que tú tengas, que hayas visto en tu carrera para ayudar a liberar todo ese veneno. Mira, el camino espiritual es muy maravilloso y algo que yo siempre le digo a todas las personas y que las invito a que lean, a que indaguen, es que nosotros escogemos a nuestros padres. Si tú desde el principio entiendes de que, oye, yo escogí a esta mujer y yo escogí a este hombre porque yo vengo a trascender en esta vida cosas. Imagínate que todos llegáramos livianitos, sin tener que resolver ningún problema. Bueno, la vida no se basará en eso, ¿verdad? Yo escojo a mi madre y yo escojo a mi madre porque es el plan perfecto. O sea, tú escogiste a tu mamá porque ella tenía que ser tu mamá, como cuando decimos, oye, me pasó algo, pero yo no quería, ojalá me hubiese pasado diferente. No, te pasó porque te tenía que pasar así. ¿Sí me entiendes? Entre más nosotros aceptemos que esa es la madre que me tocó y que yo tengo que venir a trascender eso en mi vida, más aceptación voy a tener de la realidad. Y cuando tú logras aceptar a tu madre y tú logras ver en tu madre de que, wow, yo no tengo la madre que quise tener, yo tengo amigos que tienen madres excelentes, pero bueno, yo no la tengo, pero yo la acepto, es mi madre, pero yo puedo ser un buen padre, ¿verdad? O yo puedo ser una buena madre y yo puedo comenzar a crear con mis hijos lo que yo no tuve con mis padres. El problema radica en que cuando yo no resuelvo ese conflicto con mi madre, yo no voy a tener coherencia ni voy a estar sano conscientemente para yo comenzar a crear a mis hijos. Entonces yo voy a repetir la historia. Fíjate tú, ok, está bien, no tuviste la mamá ni tuviste el papá, no tuviste la familia perfecta, pero tú puedes tener la familia perfecta con tus hijos, porque qué maravilloso sería que tú tuvieras, ya cuando tú tengas 50, 55 años, ten tus hijos con su esposo y los nietos, y tú dices, wow, yo le estoy dando a mis hijos y le estoy dando a mis nietas la familia que siempre quise tener. No la tuve, porque bueno, porque tenías que venir a aprender. A veces nos quejamos, y eso es algo que siempre digo, que a veces me dicen, Mimi, pero es que ¿por qué me tocó? Pero porque yo le digo, ok, salte de, pero ¿por qué me tocó? Acepta. Ese es el primer paso, aceptar que es tu mamá. Mira, tú puedes cambiar la pareja. Yo no trabajo pareja, pero tú la pareja la puedes cambiar cuando quieras. Pero ni a tu papá ni a tu mamá lo puedes cambiar. Esa es tu papá y tu mamá. Entonces, entre más yo acepte que ellos son que ella es mi papá y que ella es mi mamá, y cuando yo acepto de que yo atraigo a mi vida la pareja perfecta para ayudarme a evolucionar o ayudarme a ver las heridas profundas que tengo y sumirme en esas heridas. Cuando tú comprendes eso, entiendes que tu mamá atrajo a tu papá, porque a veces decimos, es que me tocó los papás. Tu mamá atrajo a tu papá. ¿Por qué? Porque ella tenía heridas
Y obviamente él llegó para mostrar las heridas. Ahora que tu mamá no haya resuelto eso en su debido momento, bueno, imagínate. Y si no lo resolvió en ese momento, no creo que lo vaya a resolver ahorita. Entonces imagínate nosotros como hijos estar metidos en esa energía y en ese conflicto de ellos, que le pertenece a ellos, eso no nos pertenece a nosotros, no nos pertenece a nosotros. Entonces, cuando tú comprendes, logras comprender eso, logras soltar. Bueno, logras hacer el trabajo de conciencia, porque el perdón de los padres es hacer conciencia. Cuando tú estás en el modo que no quieres, y eso es otra cosa que también quiero decir, que el proceso de perdonar a los padres lo tienes que sentir, y es en el momento en que tú dices, sí, lo quiero perdonar. O sea, ya me estoy dando la oportunidad de perdonar. Pero cuando hablas desde ese que no, que por qué, que tú lees un libro y dices, no, el libro no me sirvió de nada, el libro dice cosas que yo no quiero hacer porque realmente no es lo que yo quiero, porque es que esto, lo que me sucedió a mí es fuerte, hay casos peores y las personas han perdonado. Entonces siempre van a haber personas que tienen las heridas más fuertes, simplemente que hay que soltar, aceptar y soltar. Cuando yo me quedo en ese pasado en que me hizo, esto es un ciclo. Me hizo daño, me abandonó, me rechazó, la odio. Y mi vida gira en base a mi papá y a mi mamá. La vida no gira en base a mí. O sea, todavía estás pegado con el cordón umbilical. Total. Y en verdad, perdonar es absolutamente liberador. Sí. O sea, perdonar a los demás y después perdonarte también a ti mismo por cómo has dañado a los demás. Porque es que tú también le pasas a tus papás. O sea, tus actitudes, tus acciones también afectan e influyen de alguna forma a otra a tus papás. Aquí Beratelma nos hace una pregunta, bueno, de hecho se llama Graciela, es de Argentina y dice que le pasó lo mismo con su padre y cometió el mismo error entre su hijo y su papá, de cómo lo arregla. Bueno, yo creo que ahí la Mimi nos dio bastantes herramientas, ¿no? Empezar por el perdón, por aceptarlo para después avanzar a perdonar. Esteban dice que se crió sin su padre y cómo puede liberar eso. Entonces, pues creo que es un buen paso para entrar en la herida de abandono del padre a nivel ya físico, ¿no? O sea, un abandono físico, Mimi, creo que es una de las heridas más difíciles, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y ahí viene la teoría que digo al principio, y es que a veces ese abandono viene producto del abandono a la madre, ¿sí? A veces decimos, oye, mi padre me abandonó, pero realmente el padre abandona a la madre, ¿sí? Porque es la primera conexión que tiene. Y realmente el padre nunca abandona al hijo cuando la madre le da el hijo al padre. O sea, le dice, oye, aquí está tu padre, o bueno, tu padre nos abandonó, pero la mamá hace como que él sienta, o sea, no siente ese odio y no sienta el abandono físico de su padre, sino que ella pueda nutrir ese abandono a través de sentimientos y a través de palabras. Entonces la mamá siempre juega un papel fundamental en eso. Sin embargo, cuando ocurre el abandono, hay un proceso de aceptación, de que tú tienes que aceptar primero, tal vez cosas que no sabes, porque yo siempre digo algo, siempre los invito, busquen. O sea, no se queden solo con la información que dio mamá, que dio papá. No estoy diciendo que mamá haya dicho mentiras, que papá haya dicho mentiras, pero siempre sería importante conocer la historia por parte de papá. Ahora, si papá no me quiere contar la historia y no me quiere decir por qué me abandonó, por qué se fue, por qué se divorció, o tal vez yo sé que se fue con otra persona y me dejó, bueno, como siempre digo, cada alma se tiene que conseguir con cada alma. Tal vez tu mamá no era el alma de él, se tenía que ir con otra alma y tú tenías que trascender con tu mamá tu vida. Tenías que sanar la herida del abandono, aceptar que así, y siempre coloco la pareja porque es que la pareja refleja las heridas del padre. Es como cuando tú te quieres casar con alguien y si esa persona no se quiere casar contigo, por más de que tú te empeñes en querer casarte con ella, no se va a poder. Tú puedes decir, oye, papá, me abandonaste, ¿por qué me dejaste? Él no te puede dar explicaciones, pero tú respetas lo que él dice y tú sanas lo tuyo. Tú dices, yo voy a sanar mi dolor, yo voy a sanar mis heridas, allá él con lo que él trascienda, porque te digo una cosa, así como cuando nosotros no perdonamos a los padres, negamos la energía de, o sea, no me niego a recibir la energía de mi padre cuando yo no lo perdono, pero mi padre, el padre al rechazar un hijo, por supuesto que corta la energía también, no es que solamente quedamos cortados nosotros. Entonces, fíjate tú puedes hacer tu proceso liberador y a ti te puede ir excelente, y después unos años más adelante tú ves a tu papá
te enteras cosas feas de tu papá, te enteras cosas trágicas, porque realmente alguien que no ha tomado a sus hijos y no ha hecho ese proceso, no creo que le vaya a ir como que bien, siempre va a estar con esa energía cortada. Entonces yo siempre les digo a la persona, a ti no te corresponde sanar a tu papá, a ti no te corresponde obligar a tu papá, él tendrá que hacerlo, o él se irá, fallecerá, y bueno, allá quién sabe qué ancestro irá a sanar lo que el abuelo hizo o lo que hizo exactamente. Pero siempre digo, te corresponde a ti. No, es que cuando queremos sanar siempre estamos pensando en el papá y en la mamá. No, hay que soltar, sana para ti, para tu futuro, para tu vida, ¿sí? Date tú mismo lo que tu papá no te dio, porque ese es el problema de la herida del abandono. La herida del abandono es que me quedo esperando toda la vida a que mi papá me diga por qué me abandonó, a que mi papá me diga que me quiere, a que mi papá me diga que me reconoce, a que mi papá me diga cosas, y tal vez nunca el padre llegue y se siente y te diga, oye hija, perdóname o te perdono. Maravilloso el padre que lo haga. Y fíjate que si llegase a suceder esa situación en alguna de las personas que nos ve, o alguien que tenga la herida, de un día para otro sana todo totalmente, porque eso es lo que estamos esperando, que el padre venga y nos diga, oye, perdóname, oye, te abandoné por esto, por aquello. Y yo siempre le digo a las personas, no se queden esperando algo que tal vez nunca suceda. Tú date lo que te tienes que dar, dale amor a tus hijos, no te abandones. Porque cuando me abandona mi padre, me abandono yo inconscientemente, esperando esa seguridad, esperando esa protección, esperando salir al mundo. Porque como yo no tengo la figura de mi padre, yo no salgo del dedo con mi mamá allí. Sí. Entonces es importante sanar la relación de nuestro papá, porque nos bloquea energéticamente. Sí hay un bloqueo cuando yo no sano la relación con mi papá. Antes de ir a ese punto y ese bloqueo energético, Mimi, quería sumarle a tus comentarios que son muy valiosos, precisamente eso, o sea, conviértete tú en tu propia madre y en tu propio padre, ¿no? Porque es que nadie, absolutamente nadie en el mundo, ni una mamá, ni un papá, ni un hermano, ni una pareja, ni un jefe, está acá para llenar nuestras expectativas, ¿no? Ni siquiera nosotros mismos podemos llenar nuestras expectativas a menudo. Nos ponemos metas o ideales que son completamente inalcanzables y eso nos lleva a sentimientos de insuficiencia. Entonces, en realidad, o sea, encárguese cada uno obviamente de convertirse en su propia madre, en su propio padre, para llenar esos vacíos y esas carencias. Y antes de ir otra vez a los bloques energéticos, quiero leer un comentario que hace acá también Angie, que dice que de igual manera no tenemos el padre o la madre que queremos y ellos no tienen el hijo o la hija que imaginaban. Eso también es muy real. Y agrega que el amor es aceptación. Estoy completamente de acuerdo con eso, que es lo que nos decía Mimi, que hay que aceptar para poder empezar a sanar. Y Hermi Garay nos pregunta qué se hace cuando se vivió el abandono de los dos, abandono del padre y de la madre a los 5 años de edad. Esa historia está bastante fuerte, ¿no? Aceptar a los dos, aceptar la realidad. Sí, empezar por eso. Mimi, entonces, en términos de bloqueos energéticos, si uno está en conflicto con el padre, ya sea que esté vivo o que haya fallecido, ¿qué energía bloquea esta relación con el padre? Bueno, él bloquea, por lo menos en el dinero, la prosperidad. Bueno, lo habíamos dicho en el live anterior de que la madre hace que el dinero llegue a mi vida, pero realmente la energía de mi padre hace que yo retenga el dinero en mis manos. Cuando el dinero se va rápido, es como cuando papá se fue y nunca regresó. La energía de la autoridad. Yo soy autoritaria con mis hijos, yo los grito o hay mucha autoridad sobre mí, es decir, hay amigos que quieren manipularme, hay jefes que todo el tiempo me están gritando, o sea, reflejo la autoridad, porque el padre representa esa autoridad, por lo general el padre es el que como que el que grita más fuerte, como el que tiene la autoridad en la casa. Entonces comienzo a traer situaciones de autoridad, o yo no puedo tener autoridad sobre mis hijos, no puedo tener autoridad sobre mi vida. Cómo nos desenvolvemos en el trabajo con los jefes, con los compañeros del trabajo, con los vecinos, nos da la energía del conflicto que yo tenga con mis vecinos. Si yo tengo conflicto con mis vecinos, estaré proyectando la herida de mi padre. Todo lo que tenga que estar relacionado con la sociedad, con salir del nido de la madre, con esa energía de que, oye, yo voy a salir y voy a prosperar, porque realmente la madre
te cuida, te acobija, te protege, te da el alimento, pero el padre es el que te empuja a salir al mundo. O sea, el padre es el que te dice, mira, tú tienes que salir, caminas de aquí a allá, para el colegio te tienes que ir de esta forma. Entonces, cuando no está eso, cuesta salir, nos cuesta como soltar a mamá, nos cuesta salir y soltar a mamá. Lo que yo quiero trabajar, las profesiones, también tiene mucho que ver con la energía del padre. ¿Qué quiero yo? Quiero trabajar, quiero estudiar, qué carrera quiero escoger. Cuando no tengo, por ejemplo, estudio una carrera y al año me cambio de carrera. Y después esa no me gusta, o sea, voy de carrera en carrera. Esa inestabilidad profesional también tiene que ver con la relación que tenemos con papá. Ok, súper interesante. Mimi, ¿qué es lo que más has visto tú en cuanto a personas que te llegan a consultas con las heridas del padre? ¿Qué es como lo más común y lo que más te ha tocado trabajar últimamente? Lo más común, el abandono y el rechazo. Y si me voy por las dos, el rechazo. Y lo más fuerte, el abuso sexual que hace el padre contra las hijas. Creo que esa es la más fuerte. ¿Y has logrado tener pacientes que hayan perdonado a su padre por ese abuso sexual? Bueno, en el taller que tuvimos el sábado, al final hicimos las preguntas, la respectiva pregunta que hago siempre, y dije que quién, porque obviamente todas comenzaron sin tener ganas de perdonar al padre. Y después de eso les dije ¿quién se anima a decir perdono a mi padre? Y muchos, hasta los hombres se animaron y dijeron sí, lo perdono, reconozco en él la vida y ya hoy decido soltar. Y después, bueno, varias me llegaron con los mensajes y me dijeron que muchos años de resentimiento y que por fin habían entendido las cosas con claridad y habían podido sanar. Y bueno, siempre les digo a todas las personas, el proceso de sanar la relación del padre tampoco es de la noche a la mañana, ¿sí? Pero puedes ir comenzando, puedes iniciar con un taller, leyendo un libro. Lo que siempre digo es que tienes que estar abierto a querer el cambio. Cuando yo estoy en ese modo herida, en ese modo resentimiento, en ese modo no, o sea, lo que me pasó a mí es doloroso y es fuerte y esto es algo que me duele y está desde un papel desde víctima, pero obvio, esto lo digo con todo el respeto, no desde la victimatización, sino una victimatización inconsciente de dolor. Porque vuelvo y repito, cuando tú has tenido mucho dolor durante mucho tiempo, es decir, cuando tu padre te abandona a los 3 años, tu padre te rechaza desde los 3 años hasta los 18, 19 años, por supuesto, tú el trabajo de perdón no te vas a sentar en un taller y vas a decir, wow, ya lo perdoné. Pero hay algo que está entre la diferencia de tú sentarte en el taller y cambiar o ir a terapia y cambiar lo que sientes es cuando tú ya te cansas y dices, wow, ya no quiero seguir más con esta herida, ya yo realmente necesito soltar a este señor, yo necesito liberarme de este dolor, yo no quiero seguir viviendo. O sea, cuando ya tú le pones punto final a ese dolor, la información te entra de maravilla. En ese momento tú es como que, wow, todas las puertas se cerraron y se abre un portal maravilloso abierto y tú dices, sí, hoy decido perdonar a mi padre, ya entendí todo, ya comprendí. Y en eso consiste el proceso de perdonar al padre, de realmente tomar conciencia de lo que es el padre en mi vida. O sea, ¿qué es el padre en mi vida? De entenderlo a él, de aceptar la situación, de soltar lo que no me corresponde. Si tú comprendes el significado de eso, pero desde la conciencia, desde que tú hagas tu trabajo de conciencia, tú puedes decir, sí, voy a comenzar a soltarlo. Y entonces ya no te vas al dolor, sino cada vez que llegue el dolor, tú dices, ay, qué pereza tener que sentir, no, mejor me voy a concentrar en otra cosa. Y te pones a trabajar, te pones a buscar, te enfocas en otra cosa, porque ya sientes que ya el dolor no hace el mismo efecto que hacía anteriormente, ¿sí? Pero hay que estar preparado. Todo mundo tiene que estar preparado para hacer el perdón de tanto de papá como de mamá. Totalmente, totalmente. Y en verdad que lograr llegar a ese punto es súper empoderador. O sea, ahí uno se quita un peso de encima. Así que es muy bonito y les hago la invitación que de verdad se tomen ese momento y ese espacio para ir adentro y para analizar si quieren seguir viviendo con ese rencor o si ya están listos para de verdad soltarlo. Mimi, ¿hay algo más que te gustaría agregar que de pronto no te haya preguntado? Bueno, ¿qué nos falta? Bueno, la importancia del padre dentro del árbol genealógico, ¿sí? Él también tiene una figura muy importante dentro del árbol genealógico, es la línea masculina dentro del árbol genealógico. Y bueno, así como sanamos ese linaje femenino, ¿verdad? Ese linaje de las ancestras, también hay que reconocer
a los hombres. De hecho, el hombre dentro del árbol genealógico viene por programas que cortan su energía con las mujeres, no necesariamente con las mujeres de su clan porque serían su familia, pero sí con las mujeres que ellos atraigan a la vida. Hay hombres que vienen ya con la energía, con programas cortados donde no pueden tener una conexión ni emocional ni física con la mujer, ¿sí? Porque ya vienen con esos patrones, vienen con esas creencias, viene de que el hombre tiene que salir a la calle, buscar el alimento, buscar el sustento, que el hombre tiene determinadas ciertas cosas para hacer en la vida o dentro del árbol genealógico, entonces se corta como esa energía que pueda tener él con su esposo y con sus hijos, la responsabilidad, ¿sí? Porque el árbol genealógico viene de muchas generaciones arriba, por supuesto, los padres anteriormente salían, buscaban el alimento, tenían que hacer sobrevivir a su familia. Hoy en día, el hombre que trabaja en casa o el hombre que trabaja, comparte con su familia, tiene tiempo para su familia, es como que rompe el molde que viene dentro del árbol genealógico. Entonces después sus descendientes van a seguir ese molde. Es como cuando le empiezan a colocar el nombre al hijo de, el bisabuelo Juan, el tatarabuelo y todo guagua, y llegó uno y dijo, no, aquí nadie se va a llamar Juan, aquí vamos a poner Pedro, y corta. Entonces es la misma línea. Oye, que a mí me encanta estar con mi esposo, me encanta cuidar a mis hijos, pero mi papá nunca cumplió esa función. Mi abuelo, recuerdo que abandonó a mi papá y mi abuelo fue abandonado por... Entonces fíjate que viene un patrón que se repite, pero siempre hay alguien que va a cortar ese patrón. A veces ese corte de patrón viene solo, que es lo que yo llamo la oveja negra de la familia, que es el que decide no repetir la historia porque él hace su toma de conciencia, porque viene marcado de, así como cuando tú vienes destinado a que te toque la mamá que te abandona o la mamá que te rechaza o el papá, igual forma tú vienes a sanar ese linaje. Entonces tú haces lo contrario a lo que está haciendo la línea masculina o la línea femenina. Hay un corte, pero cuando no entra esa persona, cuando esa persona no hace el corte, alguno de ellos tienen que pasar situaciones totalmente negativas hasta que uno vea que la situación lo hizo tocar fondo y diga, wow, aquí yo sí decido sanar. Totalmente. Por acá, Mimi, antes de despedirnos, creo que teníamos un comentario también muy chévere y una pregunta más que dice, bueno, Chelo dice que su padre es muy machista e imponente y mi pareja es igual. ¿Cómo puedo sanar mi relación? Porque tengo muchos conflictos. Creo que ahí volvemos nuevamente a la aceptación y o sea, de cierta forma el subconsciente está trayendo ese tipo de pareja para sanar, ayudarte a sanar esa relación con el padre, ¿no? Sí, claro, en el momento que sanes la relación con tu padre, sanas la herida, automáticamente me preguntaba una chica, Mimi, si vuelvo a traer hombres que me golpean, que me maltratan, que me tratan mal, yo le dije, no, en el momento en que tú haces el proceso de sanar a tu padre, ya no vas a traer esas, ya eso, no tengas el miedo de que va a llegar, no, ya no va a llegar porque esa es la forma en que te das cuenta que sanaste a tu padre, cuando comienzas a traer situaciones diferentes a las que atraías anteriormente. Y Cristóbal Vázquez nos pregunta, ¿cómo llegó a ese punto de perdonar al padre? ¿Revive la validez del psicoanálisis hoy y vale la pena leer a Freud? La pregunta de vale la pena leer a Freud me encanta porque obviamente él en su época logró transformar infinitamente la psicología y la forma de ver las relaciones y las parejas. Totalmente, totalmente. El espejo, el ego, las sombras, todo eso. Maravilloso que hay que estudiarlo, que también de esa forma hay que ver la vida de nosotros porque venimos, como siempre digo, somos seres puros, nacimos seres puros en el mundo. En el momento que tú llegas a la tierra, obviamente vienes con energías que ya vienen predestinadas, pero realmente eso no tiene que marcar tu destino ni tu vida. Siempre tú puedes soltar lo que no te pertenece. Totalmente. Mimi, listo, ya para finalizar, sé que has trabajado muchísimo en la herida de la madre y te enfocas principalmente en eso porque es lo que ha marcado tu vida, pero ahora tienes también un curso que vas a dar muy pronto sobre sanar la herida con el padre, entonces si quieres darnos la información de eso también. Sí, claro que sí. Bueno, el taller Sanando la Herida con Papá, bueno, es un taller maravilloso. Hablo mucho sobre la figura de lo que es el padre en nuestra vida. Esto incluyo los pasos para perdonar a papá, lo que decían, oye, ¿cómo hago? Bueno, allí se incluyen los pasos para perdonar al padre y para tomar la energía, porque basé este taller en todas las escrituras de Bert Hellinger, que él nos explica
la teoría de por qué es necesario tomar la energía del padre. Entonces hacemos el proceso de la toma de energía del padre, se hace el proceso de perdonar, se hace el proceso de cómo energéticamente escogemos a papá. Bueno, es un taller 2 horas y media donde yo hablo bastante. Y bueno, al final lo importante es que puedan hacer esa toma de conciencia y que al final logren decir, oye, sí, voy a perdonar a mi padre. Los que deseen información me pueden escribir por el privado y yo les hago llegar esa información. Perfecto. Y María nos dice que debo sanar si no concluyo mis proyectos. He reconocido la falta de reconocimiento de mi familia en toda mi vida desde que descubrí que me iban a abortar y comencé a trabajar en ello. María, felicitaciones porque wow, y grande trabajo ahí, ¿no? De pronto, reconocer eso, trabajar el proyecto sentido, eso es maravilloso. Sí, qué increíble. Bueno, Mimi, yo creo que ya entonces con eso nos despedimos. Ahí tienen ya bastante información para empezar a trabajar esa herida del padre, las personas que de pronto no lo tienen muy consciente todavía o no lo han empezado a trabajar, y las personas que ya empezaron a trabajarlo sigan adelante, que de verdad ayuda infinito a que fluyan un poco más por la vida, ¿no? A que vayan caminando con más calma, con más paz, con más entendimiento, compasión, empatía, etcétera. Mimi, nos preguntan cuándo de nuevo es el taller de Sanando la Herida con la Madre que le gustaría asistir. ¿Vas a tener uno pronto? Bueno, por ahorita no, porque tengo otros. Ahorita tengo el de la ancestra, después el árbol, después la herida del niño. Creo que después de allí vuelvo otra vez a retomar el de mamá. Perfecto, perfecto. Bueno, igual ya ahí tienen el Instagram de Mimi también, la pueden seguir. Tiene múltiples talleres y trabaja también obviamente sanando a los ancestros, que es súper importante porque muchas veces venimos a la tierra con esa energía heredada y patrones heredados que si no los trabajamos, no los hacemos conscientes, vamos a repetir, y por eso muchas veces vemos en las familias múltiples madres divorciadas o múltiples enfermedades que llevan a la muerte o constantes patrones de infidelidades, en fin. Hacer las heridas conscientes, aceptar y trabajarlo para perdonar y liberar. Mimi, mil gracias. Mil gracias a ti, bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que bueno, esta información tan valiosa les haya seguido y bueno, los invito a todos, a las que tienen esa herida con papá, que la sanen. Muchísimas gracias a ti, Emiliana, bendiciones. Lo mismo, Mimi, que estés muy bien.